Fíjese, dice, y los bendijo el Eterno, el Todopoderoso, diciendo, fructificad y multiplicad, llenad las aguas en los mares, y las aves y el ave se multiplique en la tierra. ¿Ya? Mire, ese es en castellano. Ahora, dice, Yayevari, Otam, Elohim, Lemor, Perú, Urebú, Emui. Fíjese, mire lo que acabamos de descubrir acá. La palabra Perú había salido de la boca de Dios. Qué maravillosa, tan grande es esto, hermanos, verdaderamente. Perú, Urebú, Perú quiere decir fructificar y Urebú quiere decir multiplicar. O sea que Dios desde que, por eso Nino Bravo, ¿quién fue el que dijo? No se equivocó, porque dijo, desde que Jehová formó, desde que Dios formó el Edén, pensó en América. Fíjese, mire en dónde ya estaba el nombre de Perú. ¿Y por qué el nombre? Uy, creo que hay bastante que hablar de esto. Hay una parte muy interesante, ¿no?, que mencionaste. Cuando Dios crea el Edén, se lo da a Adán y Eva, claro, para que lo trabajen. Tú lo trataste como... Lo labrara. Por eso también partiría que ustedes son un partido agrario. Claro, están en pro del agro. Agrario, ecologista. Que es muy importante, por ejemplo, en las fronteras vivas. Claro. Mire ustedes, aquí los peruanos no han sabido apreciar verdaderamente lo que el señor Ezequiel Atahualpa Gamonal hizo. ¿Por qué? Porque lo que busca la gente es la gente de ciencia, que ha estudiado grande, y Dios no. Dios es al revés, busca de los pobres para sentarlo con los grandes de su pueblo. Dice, mire, es al revés, por eso es que comienza de abajo. Oiga, mire, aquí estamos encontrando, ya yo les voy a explicar al respecto. Mire, cuando Dios hizo la creación acá, hizo toda la creación de lo que nuestros ojos ven, en el sexto día crea pues al hombre, a imagen y semejanza de él lo creó, macho y hembra los creó, dice, y lo puso en el huerto del Edén, ya, para que lo labrara y lo cuidara. Pero ¿a quién creó? Creó a Adán y a Eva. Mire, ellos son los primeros habitantes. Entonces, si nosotros sacamos nuestra conclusión con que ya yo les he anunciado que para que se establezca el reino de Dios en el cielo necesitaba 4 bases. El primero es el rey, que era Jehová. Segundo es la ley, que es el decálogo universal, los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿ya? Y tercero viene a ser el pueblo, que ella lo creó, que los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles, tiene su pueblo celestial, y el universo, que viene a ser en donde tiene que él controlar la ley. Lógico, muy bien. Ahora, ese gobierno de arriba del cielo también fue fundado acá. ¿Cómo? Mire, cuando Dios hace la creación, entonces Él crea al hombre a su imagen y semejanza. Está creando el reino material ya, material, en materia, porque Dios es espíritu, todo es espíritu, ¿ya? Entonces en materia. El rey, ¿quién era? Jehová de los ejércitos. Punto número 1. Segundo, ¿quién era la gente? Su pueblo. Adán y Eva. Adán y Eva, mira. ¿Y cuál es la ley que Él le dio? Como no sabían nada de maldad, entonces Dios le da ya la ley oral. Génesis capítulo 2, versículo 16, 17. Dice, ahí le dice, Dios lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. ¿Y qué le dijo? De todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él morirás. Esa es la ley que tenía que cumplir. Esa era la constitución política del reino, miren, ¿eh? Si allega el hombre, entonces su vida iba a ser eterna. Exacto. No iba a morir. Pero si es que él viola eso, se pone en contra de Dios, le da la contra a Dios, pues tiene que morir. Esa podría ser planteada como el primer acto de corrupción. Claro. Entonces ahí está para que no toque eso. Claro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya, mire, ya está
Jehová es el rey, Adán y Eva vienen a ser los habitantes de la tierra, ¿ya? Y luego la ley que le acaba de dar, que no toque ni coma del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y luego le da el territorio en donde tenían que habitar. Exacto. Que viene a ser el huerto del Edén. Ahí están las 4 bases ya formadas, miren. Luego termina el séptimo día, y el sexto día, y el séptimo día, ¿qué hace él? Descansa. Reposa, descansa, mirando su maravilla, con sus hijos al frente que acaba de crearlo. Y ese día, él lo santifica. Eso está en el capítulo 2, versículo 2 de Génesis. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Lo santifica. Un día especial. Muy bien. Luego, ya los deja pues para que vivan ahí felices y él retorna arriba. Pero ¿qué pasa? Que ya encuentra un contradictor arriba. Porque antes de venir, ya él viene con su hijo, porque había tomado a Miguel el Gran Príncipe como su hijo. Pero había otro que estaba llegado atrás, que era Luzbel, y pensaba que a él lo iba a nombrar como su hijo en esa asamblea, y no lo había nombrado como su hijo, sino lo nombró a Miguel el Gran Príncipe. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre agarra pues, quiero decir, Tecer, ¿no? Ya él fue el primer contradictor que se levantó ahí mientras el Señor estaba acá. Ya, que él no estaba de acuerdo con esa elección, y cuando ya, entonces ahí encuentra ya la distorsión que había habido ya en eso. Entonces ahí hay un conflicto. Pero Dios siempre es muy amoroso y Él siempre da la oportunidad. Da la oportunidad. Si alguien ha cometido un pecado, le da la oportunidad para que se rectifique. Entonces, pero como no se quisieron rectificar, es allí cuando viene el conflicto entre ellos. Y por ejemplo, ustedes con su partido político, ¿están buscando esa rectificación con Dios? Mire, si yo le hablo acerca de este partido político, este partido político, usted estaba ya diseñado desde parte del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Exacto, claro. ¿Sí? ¿Ya? No, las 4 bases que planteaste son las 4 bases que planteó la idea para el Edén, ¿no? Claro. ¿Ya? Entonces, mire, pero si nosotros sacamos nuestra conclusión, ya, mire, volviendo nuevamente al punto donde estábamos viendo en el principio, Dios retorna al cielo y encuentra ese conflicto. Entonces ahí es cuando ya, entre el conflicto que hay en el cielo, ahí es cuando ya toma el nombre ya de Satanás, pues ya, Luzbel, de Satanás, y lo capturan. Y ahí es donde le quitan la semejanza y lo arrojan de ahí. Pero ahí está el desafío. Ahora me botas después de haberte servido, le dice. Me voy, le dice. Pero ese reino que has hecho allá en la tierra, yo seré el que gobierna. Ahí está el desafío. Ahora se viene con todos los millares, 3 de ellos que le habían seguido también, sí, que son los 3 cabezas y millares de ángeles. De los que también ellos dominaban eso, también todos han sido arrojados. Todo eso se han venido acá y han formado acá su reino espiritualmente. Y ahora, ¿quién es ese rey? Viene a ser Satanás mismo. Mire, Satanás mismo. Luego tiene su ley también. Pero la ley es contraria pues, a la ley de Dios. Y tiene su universo y tiene su estado físico. Claro, mire, entonces, y eso lo podemos ver, ha tomado el dominio del ser humano, especialmente de la carne. ¿Ya? Por eso la ley del pecado, o sea, contraria a la ley de Dios. Y eso está en Romanos 7:22, ¿no? La ley del pecado. Y ahora, ¿cómo se manifiesta en el ser humano? Como dice Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20, 21. Los deseos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras. Y ahora ha crecido más porque ahora está el pepeo, está el perreo, está imagínese usted, la fumadera y todo lo demás. Imagínese usted cómo ha creado. ¿Ah? Ya, esa es su ley del adversario. Entonces, pero él primeramente tenía que tener a quien en parte material, quien sea su pueblo. Y para eso tenía que ganarlo a Adán y a Eva.
Y ahí es donde trata de buscar por Adán. Buscó 3 años, pero no pudo. Y entonces busca la parte más débil. ¿Ya? Y es allí cuando trata de tentarlo a Eva. Ya andaba atrás de Eva y lo llega a tentar. ¿Por qué? Porque se manifiesta a través de una serpiente. Se lo conocemos en el capítulo 3 de Génesis, ¿no? ¿Ya? Y ahí se introduce Satanás, y por intermedio de la boca de ella, cuando está cerca al árbol de la ciencia del bien y del mal, le habla. Pero primeramente logró introducirle, dice, un espíritu de inquietud a ella. Mire, entonces ella comenzó a gustarle con el qué bonito, qué bonita flor, qué bonita mariposa, qué bonita ave, qué bonito. Y él se presenta en una serpiente danzando en la punta de la cola, pues, ¿no? Y le llama la atención y se pone junto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y es ahí cuando ella va a ver, porque en ese tiempo ningún animal hacía daño a nadie, era paz, tranquilidad. Y es ahí cuando recibe la tentación, pues, ¿no? Y le dice, con que Dios les ha dicho que de ningún árbol coman. Mire, es una pregunta capciosa que le hace. Claro. Entonces lo compromete a ella a hablarle. Le dice, no, le dice, de todo árbol comemos, menos del árbol de la ciencia del mal, del bien y del mal, porque el día que comamos ha dicho Dios que moriremos. Muy bien. Entonces ya le dio confianza. Y ahí ya le dio confianza. Entonces, ¿qué hace el adversario? Bien astuto. Ahí es cuando le dice, mire, le dice, no morirán. Dios sabe que si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán como dioses, sabiendo del bien y el mal, pero no morirán. Entonces es ahí que penetra un espíritu de deseo. Claro. Como ya dio confianza, penetró ese espíritu de deseo, y cuando la forma como le impacta Satanás, ya prácticamente ella dice que sea como Dios, sabiendo el bien y el mal. La tentación. Está bien, entonces, y la tentación que entra por dentro le hace sentir ese deseo que sí. Pero eso no ha salido en la Biblia. Hay una cosa que le hace sentir un deseo, ya cuando mira a la serpiente, ya no ve a la serpiente, ojo, sino ve, porque el árbol simboliza a una persona, un hombre. Ve a un hombre, pero conforme fue creado arriba, pues, que es el más bello de todos los ángeles. Y ese espíritu ya que penetró en ella, le hace sentir deseos carnales, y tienen el contacto. Ahí es en donde viola prácticamente el matrimonio que tuvieron al principio, ya, y comete el adulterio. Ese es el pecado grave que ha hecho ella. Por eso dice en 3:12 de Primera de Juan, que Caín era del maligno, dice. Claro. ¿Ya? Parte. Que Caín era del maligno, ¿eh? ¿Ya? Entonces ya te sembró su semilla ahí, su descendencia ya, el adversario. Ahí es donde comienza. Y luego ya pierde el temor, coge del árbol, come, pues, y le lleva a su esposo. Y también lo insinúa para hacer lo mismo. Y él, como no estaba ahí en ese momento, no sabía, tiene el contacto. Ahí es donde se contamina la santidad. Y desaparece la santidad, y se ve en materia ahora nada más ya, en carne. Claro. Y ahí podrán tener conocimiento, vergüenza, pero no viven eternamente. Ya no. Entonces ahí Dios lo llama y lleva a cabo un juicio. ¿Qué has hecho?, le dice. Estaba desnudo, le dice. ¿Y con quién te dijo que estaba desnudo? Han comido del árbol que te dije que no comieran. Sí, la mujer que me diste por esposa me dio. Y la mujer dijo, no, la serpiente me engañó, vengan acá. Inmediatamente Dios llevó un juicio. Y en ese juicio, ahí está el detalle. Eso está en 3:14-15 de Génesis. Dios lleva a efecto ¿cómo se llama? El juicio. ¿Qué le dice? A la serpiente le dice, por tanto, esto hiciste, maldita serás y andarás arrastrada en tu pecho, le dice, y de polvo del campo comerás. Y pondré enemistad, fíjese, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ahí habla ya de 2 simientes materiales y de personas, mire. ¿Ya? Entonces le dice, ella te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mire la profecía de dónde está dada, hasta a quién es esa simiente de la mujer. Los seres humanos. No, es nuestro Señor Jesucristo. Claro.
¿Ya? Hasta el día. Fíjese hasta dónde. ¿Por qué? Y eso lo demostró. Que verdaderamente cuando nuestro Señor Jesucristo nació, ya fue perseguido. Pero Él llegó a aplastarlo en las 3 pruebas. En las 3 pruebas llega a aplastarlo. A Satanás no pudo ganarlo. Pero Él se vengó cuando lo crucifican al Señor, le hieren en el calcañar. Fíjese, claro. Las pantorrillas, ya el clavo que le ponen ahí. Mire, ¿a dónde viene a dar la profecía? Ahora, entonces ya Dios ve que ya estas personas ya no pueden vivir pues dentro de una cosa sagrada, santa, porque ya saben el bien y el mal. Entonces a ella le dijo, pues, por cuanto esto hiciste, parirás tus hijos con dolor, y bueno, serás el deseo de tu marido, y tú por haber hecho esto, le dice, trabajarás con el sudor de tu frente, comerás el pan hasta que vuelvas al pan, porque de él, hasta la tierra, porque de la tierra fuiste tomado, y al polvo eres, y al polvo regresarás. ¿Se da cuenta? Allí es cuando ya el hombre, ahí está la pena de muerte, ahí está designado la pena de muerte ahora. Entonces el hombre tenía que vivir un lapso de vida nada más sobre la faz de la tierra y luego morir. ¿Ve? Entonces, de esa manera, eso ha tenido cumplimiento, pues. Eso ha tenido cumplimiento. Ahora, de ahí dijo también, pues, ahora no voy a coger también del árbol de la vida y viva para siempre, saquémoslo de fuera. Lo sacaron y luego ya le hizo su túnica de pieles. Exacto. Y le dijo ahora, lo sacó fuera del huerto del Edén. Ahora sí tenía que vivir con el sudor de su frente y tenía que trabajar. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces es allí cuando comienza ya la simiente material ya que también tenía el adversario. Por eso es que, ¿qué pasa? Tienen 2 hijos, Caín y Abel, ¿no? Caín fue el primero. Claro. ¿Ya? Y por eso que tenía ese instinto de ser mezquino y todo lo demás, y le dio muerte a Abel. ¿Ya? Ahí está, comienza la descendencia con Caín. ¿Ya? Con Caín comienza la descendencia y llega a crecer la generación. Adán y Eva tienen más hijos e hijas. Ya, crece la generación. Pero ya está contaminado. Ya está contaminado. Ahora, entonces cuando Dios quiere formar el reino, se da cuenta que ya todos los designios del corazón del hombre solamente era la maldad, nada más. Entonces, llega un punto en que ya la maldad contaminó todo punto de bien, ¿no? Ya todo punto. Entonces, ¿qué hace el Señor? Él dice, quiere destruir todo, pero encuentra pues a uno que era fiel, que era Noé. Y tiene que salvarlo, porque Dios es justo. Entonces es allí, en ese momento, cuando el Señor decide pues que haga una arca, y Él lo hizo, y metió la cantidad de animales que tenía que meter ahí. Mire, comienza ya, de ahí para adelante comienza el conflicto. Este es un conflicto. Como seres humanos debemos conocer, y entre religiosos debemos unificarnos para dialogar. Usted sabe una parte que yo no sé, usted me enseña compartir a mí, el conocimiento. Y yo sé una parte que usted no sabe, entonces compartimos. Pero el hecho de hacer el bien, no hacer el mal, eso es lo que debemos hacer nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede ahí? Este es un conflicto entre Dios y Satanás por gobernar el planeta Tierra. Mire, el reino estaba formado. Desde la creación del mundo dejó formado Dios. Y acá. Pero viene Satanás y destruye este reino, esta creación. Por esa causa lo saca afuera. Ahora, crece la generación y se malea. Satanás los ganó todos ya. Él era el rey sobre todo. Mire, como Dios, con 40 días de diluvio y 40 noches, le quita toda su gente a Satanás otra vez. Y se queda Satanás con los demonios nada más. ¿Se da cuenta? Sí. Entonces, mire el conflicto de dónde viene. Ahora, nuevamente crece la generación de los 8 personas que quedaron, porque quedó su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras. Sí. De ahí crece nuevamente la generación. Pero Satanás y sus demonios están al acecho para ganárselos a ellos, para que él siga reinando. Y por ejemplo, mira, este tema de purificación, que Dios purificó a la raza humana rescatando solo a los que merecían ser rescatados. Claro. Llevándolo a un ámbito actual. Ya. La mayoría de las personas ve a la política como algo sucio, algo corrupto, y seamos francos, siempre lo vemos así. Sí.
Ezequiel, yo he escuchado discursos que el profesor Enrique me ha facilitado, el mismo discurso que tú, pero el discurso sí llegaba. O sea, a lo que quiero decir es, lo que él planteaba políticamente hablando era una política divina, pero para el bien del ser humano. Para el bien del ser humano. Casualmente, para ser un buen político, honesto y justo, tenemos que estar ceñidos a los principios de Dios, a la moral, la raíz de la moral, que son los mandamientos de la ley de Dios. Y eso, casualmente, se le va a hacer una entrega a este gobierno. Sí. Y a los 130 congresistas en cualquier momento de a esta semana. Torongos. ¿Ya? ¿Para qué? Para que pongan en práctica eso. Y se elimine prácticamente la corrupción del robo. Eso se va a eliminar, el robo. Pero no con armas. Sino con... Claro, lo que está buscando ahorita, ¿qué están buscando los políticos? Dinero. Entran con esa ambición y ¿qué cosa es lo que hacen? Ya piensan que con comprar más patrulleros, helicópteros, armas, con eso van a eliminar el latrocinio. No van a poder así. Tiene que cambiar la mentalidad del ser humano y el corazón, porque ¿en dónde está la maldad? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Ya? Del corazón salen los malos pensamientos, de la mente y del corazón salen malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, inmundicias, disoluciones, ¿ve? Toitito eso habla. Entonces, por eso yo cuando converso, por ejemplo, voy a las comisarías con los comandantes, ahí le digo, miren, le digo, ¿por qué tienen el chaleco antibalas ustedes? ¿Ah? Para protegernos. A todos, claro, para protegernos. ¿Y por qué? Porque no hay seguridad, ¿verdad? Le digo. ¿Ya? Pero si ustedes hacen caso a lo que se les va a decir, prácticamente ese chaleco van a tener que botarlo. Oiga, ¿qué tiene usted? ¿Cómo es? Vamos a conversar. ¿Ya? Entonces, mire, le digo, no hay necesidad todavía de cuidarnos de esa manera. Para eso tenemos que concientizar a la población. ¿Ya? La maldad está generalizada en todo nivel, desde los estratos más altos de la sociedad, desde el que gobierna hasta el último gobernado, sí, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la alternativa de solución frente a este grave flagelo? Con comprar armas nomás y tenerlo así, no. Es que tenemos que llegar a la mentalidad y el corazón de la persona con la palabra verdadera de Dios, que son los mandamientos de la ley de Dios. Y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ejemplo de muchos que han muerto, han dado su vida ya cumpliendo esta situación. ¿Se da cuenta? Sí. Entonces recién, ya cuando el Espíritu Santo comienza a entrar en el corazón, comenzamos a amar a nuestro prójimo ya, de otra manera ya. Ya no le podemos quitar su esposa, sus cosas, ya no debemos codiciarle. Mira, soltito comenzamos a rectificarnos, sí. Mire, ¿ve? ¿Ya? Y mira cómo comienza a salir. ¿Por qué? Porque el espíritu dentro de nosotros ya va, y la conciencia nos va haciendo conocer, pero para eso tenemos que conocer en qué consiste las armas divinas de Dios, invisibles. Y este conocimiento, ¿cómo se lo dan a las personas? O sea, vamos a hablar de frente, ¿cómo se lo dan al pueblo? ¿Cómo llego al pueblo? ¿Cómo llegamos al pueblo? ¿Ya? Entonces, primeramente, fíjese usted, para llegar a esto, tiene que ser desde el hogar mismo, desde los niños. ¿Ya? Pero ¿quién le enseña a los padres, vuelta? Si estamos en este tiempo de esta corrupción que estamos metidos, ¿quién? Entonces aquí tiene que trabajar, ¿quién? Tiene que trabajar prácticamente el gobierno mismo a través del Ministerio de Educación y que comience desde abajo, pero los profesores mismos tienen que aprender también. La primera escuela es el hogar. El hogar, pues. Pero ¿quién le enseña al hogar en este tiempo? Ahí está el problema. Entonces tenemos que comenzar de todas maneras de abajo. Justo conversamos con Enrique, llegamos a una conclusión muy simpática que es la realidad, que es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, muchos de los que iniciaron esta cruzada por el bien en la fe israelita e incluso en el mismo partido político son personas que profesaban otra fe y se han convertido a raíz de que creen firmemente que eso va a cambiar.
pero por ejemplo justo hay unas nuevas generaciones, o sea, chicos más o menos de 17, 18 años, que ya nacieron bajo la fe israelita, y esa escuela, por ejemplo, como tú dices, ¿no? El hogar es la primera escuela. Entonces tenemos una generación que ya está siendo educada en base a unos valores, a unas creencias, a una creencia política religiosa, que sí le garantiza una paz interior, un bien común, por decirlo así, ¿no? A eso tenemos que llegar. Pero, mire, para esto, Dios mismo va a tocar el corazón, así como ustedes que están viniendo. Sí. Ya el Señor me ha hecho conocer sus intenciones, todo lo que tienen. ¿Ya? Ojalá no vayan más allá. ¿Ya? Porque cuando ya uno, mire, nosotros tenemos que adquirir el Espíritu Santo de Dios. Sí. Y cuando adquirimos el Espíritu Santo de Dios, ya Dios está con nosotros. Ya no estamos apartados. Exacto. Y nos indica lo bueno y lo malo. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? Nos comienza a guiar. Y esto es una maravilla. Entonces ya no estamos solos. Vemos que Dios existe. Y Dios nos indica qué es lo que debemos hacer. ¿Usted cree que, mire, yo qué grado cree usted de instrucción que tengo? No me voy a arriesgar, dígame. Pero más o menos diga. Usted tiene educación superior, universitaria. ¿Usted qué dice? Sí, porque tiene libros y cosas. Hermano, para Dios, Dios levanta al pobre, al más humilde. Yo tengo segundo año de secundaria, nada más, hermano. Y he nacido en la chacra. Pero No, Dios déjeme decirle mismo, que tiene un conocimiento y Dios mismo superior al de muchos me ha catedráticos. instruido. Aquí está la forma como he recibido esto. Aquí, en el prólogo. Ahí está bien claro. Dios mismo me ha entregado esto. Y tenía que escribirlo. O sea que Dios levanta al pobre, al más humilde, para avergonzar al sabio, dice. Esa es buena frase. Qué lindo, ¿eh? Pero no nos avergüence, ¿no? No, lo sé, hermano. No sé eso, hermano. No, Lo sé. Ya, mire. Entonces de esa manera, es que es así. Dios tiene que tomar a las personas humildes, porque ya ustedes, con una sola explicación ya lo captaron. Sí. Pero el pobre de abajo no, pues. Hay que estar ahí, tiene que estar dándonos, para poder alcanzar. Exacto. ¿Ya? En cambio, el que es letrado, ya que ni bien una leída, ya lo captó y se... Pero él no es digamos, el público objetivo. Él es... Sí te entendí, claro. Así es. Entonces, mire usted, como le estoy diciendo, acerca de estas obras, como usted me dice, escritos por libros, pero ¿cómo es esto? ¿Ya? Que poco a poco he ido haciendo, llegando al conocimiento, ¿ya? Y consultándole arriba, Señor, ¿está bien esto? Tres puntos. ¿Cuál dice esto? No hay respuesta. Esto, no. Esto, ¡pac! Avisa. Sí, ya, gracias, Señor. Hermano, y esto que es como sabiduría revelada o que le ha soplado al oído, esto que usted ha recibido, usted lo da a conocer al pueblo israelita, a su congregación, a sus... Lo difundo por la radio también. Estamos en reunión, están en varias emisoras. ¿Cómo en cuál? Porque le comento... En Radio Unión he estado un tiempo, pero... Sí, pero ahora yo estoy haciendo seguimiento hace ya varias semanas y No, ya no, porque muy caro cobran y nosotros no somos adinerados. Yeah. Si hubiera gente, ya vendrá, dice el Señor, ya viene, dice. Ya vienen que mis hijos tengo, dice, cantidad, pues, ¿no? Sí. Y profesionales, dice, ya. Ellos van a ver, al último van a recibir esto y van a hacerlo grande. Le comento que hay israelitas estudiando en la universidad. Sí. ¿Hay cuántos más o menos? ¿3, 4? Más, 8. Son un número bastante interesante y con orgullo van y... Sí. Claro, ¿En por qué eso universidad? En San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola. Están ahí con las chicas con su vestimenta, o sea, con túnica. Sí. No se ponen falda. No. Están con su túnica. Eso está muy bien, ¿no? Eso. Y los jóvenes con su semejanza. Con su semejanza. Así como usted, igualito. Sí. Son jóvenes, bien jóvenes, 18. No tienen más de 20 años. Sí. No llegan a 20, o sea, no son mayores, ¿no?
Así es, chicos. es que el pueblo de Dios tiene que ir poco a poco y este pueblo tiene que llegarse, todos tenemos que llegarnos. Aquí no hay, para Dios no hay el rico, el pobre, el blanco, el cholo, el negro. No. Dios mira el corazón de la persona. Bonitas palabras. El corazón de la persona. Qué bonitas palabras. Eso. Ya, todos son sus hijos para Él, pero es decir, si que quieren convertirse en sus hijos, ¿no? Ojo. Exacto. Claro. Porque, mire, somos creación de Dios. Somos creación de Dios. Ahora, ¿cuáles son los requisitos fundamentales para convertirnos en hijos de Dios? Eso yo transmito por radios, eso estoy haciendo entender, ¿no?